¿Qué tal, muchachos? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con nuestra última clase de lo que es la literatura guatemalteca. Espero que hayamos aprendido, hemos llevado un recorrido sobre la literatura guatemalteca, toda su historia de cómo ha venido teniendo cambios y transformaciones. Recordemos que la literatura de Guatemala ha venido cambiando, ha venido adaptándose y ha tenido transformaciones a través de cada una de las épocas de la historia, y que estas han venido a tener mucha influencia con respecto a lo que son los cambios y las transformaciones literarios, políticos, sociales y económicos que se han dado, también religiosos, dentro de la historia en Europa y en América. Recuerden que empezamos viendo lo que era la literatura precolombina y colonial. Cuando hablábamos de la precolombina, se recuerdan que hablábamos sobre la literatura del Popol Vuh, estábamos hablando un poquito sobre los códices mayas y que esto se había dado durante los siglos XIV y XV, aproximadamente antes de que se diera la conquista. Luego entramos a ver lo que fue la literatura colonial, donde nosotros pudimos abarcar las dos etapas principales donde se desarrolló la literatura de Guatemala, como era la parte de la crónica y la parte de lo que se le llama como la sociedad virreinal, que eran las poesías narradas. Se recuerdan que cuando hablábamos de las crónicas, hablábamos de los señores, por ejemplo, Francisco Jiménez, quien él dice que fue uno de los que fue un párroco jesuita, quien vino y hizo la traducción del Popol Vuh, que vino y hizo cambios en lo que fue la literatura, narrando todo lo que se daba de la literatura Popol Vuh, que antes había sido una literatura solo hablada, y él ya la escribe y se convierte en lo que hoy conocemos como la literatura del Popol Vuh. También vimos a Bernal Díaz, a Fray Bartolomé de las Casas, entre otros. Y habíamos visto dentro de la sociedad virreinal, pues los cambios que se habían dado sociales, como por ejemplo la nueva forma de vida de lo que eran las sociedades, podríamos decir, monarcas, pero que estaban dentro aquí de nuestro país en Guatemala. Después entramos viendo también lo que se conoce como la literatura guatemalteca del siglo XVIII. Aquí ya nosotros, por ejemplo, en esto encontramos al señor Rafael García Goyena y Fray Matías de Córdoba, donde se da la libertad de política, económica, la soberanía popular, el iluminismo, la ilustración. Aquí se da la poesía primaveral, se recuerdan, la poesía de independencia, los gritos de independencia. Aparece el señor Simón Bergaño Villegas, Rafael Andívar, Pedro Molina Mazariegos. Esto se da en el siglo XVIII, donde ya hay cambios, donde las personas empiezan a tener algunos cambios. Luego vimos lo que fue la literatura guatemalteca del siglo XIX. Aquí nosotros aprendemos un poquito sobre la literatura del romanticismo. Vemos lo que es el romanticismo y cómo a través de los señores románticos como María Josefa García Granados, José Baltres Montúfar y otros que se dieron durante la mitad del siglo XIX, pues presentaron el romanticismo a través de las obras literarias en Guatemala. Vimos el realismo con el señor Ramón Salazar, el naturalismo con el señor Enrique Martínez Sobral. También, ya por último, en esa época vimos lo que eran el modernismo a finales del siglo XIX, donde se presenta su mayor exponente, el señor Rubén Darío, quien fue un excelente símbolo dentro de la literatura latinoamericana. Puso en alto a Latinoamérica a través de la literatura, haciendo cambios, transformaciones, embelleciendo a través de palabras, dando un toque exótico y desinteresado, cosmopolita y universal en la literatura. Se presenta la literatura modernista en Guatemala en esa época con el señor Enrique Gómez Carrillo y la poesía modernista con el señor Domingo Estrada. Ahora vamos entonces a ver lo que es la literatura guatemalteca del siglo XX. Durante el siglo XX, la literatura guatemalteca se hermana con las literaturas hispanoamericanas. Cuando alcanza un alto nivel, aparecen nuevas generaciones de escritores, lleva la literatura guatemalteca a nuevas tendencias, especialmente políticas, acompañadas de dictaduras y guerras civiles. 4 escritores son fundamentalmente que durante este siglo se marcaron. Vemos al señor Miguel Ángel Asturias,
Augusto Monterroso, Luis Carlos Aragón y Carlos Solórzano. Aquí se presenta la primera generación en 1910. Se llama así porque se influencia la parte modernista, la adquisición de una identidad propia en el campo literario. Aquí pues ya entonces los autores literarios ya presentan como que la identidad propia de lo que somos los guatemaltecos a través de la literatura. Aquí se marca el señor Rafael Arévalo Martínez, Patrocinio Barrientos, Manuel Cabral y Félix Calderón. También se da la segunda etapa, que es la generación de 1920, últimos años de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y década siguiente. Aquí se representan por los señores de Alfredo Balcells Rivera, Arqueles Vela, Carlos Samayo Aguilar, David Vela, Luis Cardosa de Aragón y el señor Miguel Ángel Asturias, que fue un ganador del Premio Nobel de Literatura. Tenemos después la tercera etapa, que es la generación de 1930. Aquí se presenta el vanguardismo guatemalteco, conocido como el Grupo Tepeus, pioneros en quiché. Clemencia Padilla fue una expositora, Laura Rubio de Robles y el señor Augusto Morales Pino. Tenemos una cuarta generación, que es la generación de 1940. Apoyo a la democracia y a la libertad. Surgen después de la revolución de 1944. Muchos autores fueron exiliados, obviamente era una época muy difícil donde se desmarcaba la dictadura y los gobiernos militares. Aquí se presenta el señor Dagoberto Vázquez Castañedas, Guillermo Grajeda Mena, Juan Antonio Franco, Carlos Illescas y Augusto Monterroso Bonilla. Tenemos después la generación de 1970. Aquí se presentan poetas nuevos y novelas guatemaltecas. Dentro de los poetas de los años 70 está el señor Julio Fausto Aguilera, Antonio Brañas, Margarita Carrera y Luis de León. Y entre la novela guatemalteca está el señor Marco Antonio Flores, Luis de León nuevamente y Mario Roberto Morales. La literatura guatemalteca actual. Esto ya fue lo que es hoy, ya es la literatura actual, vista como una continuidad de los ideales y sentimientos de la literatura del siglo XX. Los escritores guatemaltecos del siglo XXI abordan temas políticos sin la necesidad de exiliarse, ya hay una democracia. Y los conflictos armados, las dictaduras, así como las guerras civiles y problemas de la población indígena se destacan dentro de sus obras literarias. Aquí los autores que se marcan es el señor Julio Serrano Echeverría, Alan Mills, y dentro de la poesía Mauricio Echeverría, Juan Pablo Dardón, Javier Payeras y Mardo Escobar. Bueno muchachos, aquí ya de una forma, está la tareita a través de una línea de tiempo que lo hice de esa forma. ¿Qué van a hacer? Van a hacer otra vez un trabajo de biografía de los siguientes personajes literarios guatemaltecos. Lo van a poner por medio de divididos por generación. Generación 1910 al señor Rafael Arévalo Martínez y Manuel Cabral. Generación 1920, Luis Cardosa, Aragón y Miguel Ángel Asturias. De la generación 1930, Clemencia Padilla, Laura Rubio de Robles. En la generación 1940, Augusto Monterroso Bonilla y Guillermo Grajeda Mena. Y tenemos también a la generación 1970, Margarita Carrera y Luis León. Por último, a los autores actuales, al señor Julio Serrano Echeverría y Juan Pablo Dardón. Este es un trabajo de biografía. Ya saben, colocar pues lo más esencial de ello, lo más destacado y sus principales obras literarias. Bueno muchachos, recuerden que este es el último tema y por lo tanto necesito que ustedes se pongan al día si están pendientes con algún trabajo y esta tarea se tiene que entregar ya. Este es el momento, no hay que esperar más tiempo para poderlo entregar. Hasta aquí llegamos muchachos con este recorrido literario guatemalteco. Espero que hayan aprendido un poquito y pues ahí estamos para servirle. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima muchachos.